Hola, buen día, soy José Ignacio Ferrari, abogado de la provincia de Tucumán. Me gustaría agradecer a Martín y a quienes integran el Foro de Ciencias Penales por la convocatoria y por la creación de este espacio en común que nos permita debatir y reflexionar sobre los temas de las ciencias penales. Particularmente en este caso voy a hablar de prisión domiciliaria, su naturaleza jurídica, los fundamentos, las causales de procedencia y los aspectos procesales. Sabido es en este tiempo de pandemia de coronavirus las tensiones que existen, por un lado, entre las exigencias por parte de las personas privadas de la libertad a los fines de que se cumpla y se dé resguardo a su derecho a la salud para evitar una propagación de la enfermedad, y por otro lado las exigencias sociales solicitando el efectivo cumplimiento de las privaciones de la libertad, ya sea a través de una pena de prisión o de una medida cautelar de prisión preventiva. Antes de ingresar a lo que sería el análisis normativo y las causales de procedencia, me parece fundamental comprender que cuando hablamos de prisión domiciliaria no estamos haciendo referencia a la recuperación de la libertad por parte del interno, sino que se trata de una modalidad en la ejecución de la pena o de la prisión preventiva de menor intensidad, a los fines de evitar que en la privación de la libertad no se vulneren otros derechos hacia los internos. Normativamente, la prisión domiciliaria se encuentra regulada en el artículo 10 del Código Penal y en la Ley 24660, Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad. Entiendo que esta normativa, la última, la 24660, es la más abarcativa y en esta breve exposición a ella yo me voy a remitir. El artículo 32 de la Ley 24660 establece que el juez competente o el juez de ejecución podrá disponer el cumplimiento de la pena bajo la modalidad de arresto domiciliario en los siguientes casos. De ese primer párrafo es importante destacar que cuando hace referencia a un juez de ejecución nos está demostrando la posibilidad de acceder a ese beneficio por parte de un interno condenado penalmente con sentencia firme. En cambio, cuando hace referencia a la intervención de un juez competente, nos está diciendo la posibilidad que tiene una persona o un interno privado de la libertad procesado y por lo tanto que está gozando de un estado jurídico de inocente de acceder a este beneficio. Ello también se encuentra receptado en el artículo 11 de la misma ley. Ahora bien, el primer párrafo también tiene una particularidad porque dice el juez de ejecución o el juez competente podrá disponer. Al hacer referencia al podrá nos está demostrando una facultad jurisdiccional y no un imperativo, es decir, no una obligación por parte del juez de conceder la prisión domiciliaria en los casos de haber acreditado alguna de las 6 causales. La primera causal de procedencia hace referencia a un interno enfermo cuando la privación de su libertad en un establecimiento carcelario le impida recuperarse o tratar adecuadamente una dolencia, y siempre y cuando no correspondiere su internación en un establecimiento hospitalario. En este caso vemos como la prisión domiciliaria depende de que previamente se haya descartado la posibilidad del interno de ser tratado en un establecimiento penitenciario. Procesalmente, lo fundamental es acreditar por un lado la patología o la enfermedad y por otro lado acreditar que el servicio penitenciario o la institución en contexto de encierro no se encuentra en condiciones para dar tratamiento en la recuperación o en lo que sería la concesión o las prestaciones de medicamentos o de atención médica a los internos enfermos. El segundo supuesto de procedencia hace referencia al interno con una enfermedad incurable en periodo terminal. Nuevamente, procesalmente lo que se debe hacer es acreditar tanto la enfermedad como así también que se encuentra, que es incurable y en un periodo terminal. Para ambos supuestos no basta con la sola acreditación de la enfermedad, sino también demostrar que el sistema penitenciario no se encuentra en condiciones de dar tratamiento y por lo tanto que esa privación de la libertad está tornando en una condición inhumana, indigna
o cruel hacia o en contra de la persona privada de la libertad. Porque ahí encontramos el fundamento de la prisión domiciliaria. En primer lugar, el claro respeto al principio de trato humanitario en la ejecución de la pena, a los fines de que la persona, ya sea una pena de prisión o una medida cautelar de prisión preventiva, se vulnere y se restrinja únicamente su derecho a la libertad y no otro tipo de derecho, en este caso el derecho a la salud. La tercera causal de procedencia hace referencia a el interno discapacitado, cuando por su condición en un contexto privado de su libertad en un establecimiento carcelario tornen inhumano, indigno o cruel su privación de la libertad. Ya la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad estableció que discapacitado es aquella persona que presenta deficiencias intelectuales, sensoriales, psíquicas y físicas a largo plazo y quienes en la interacción social no pueden realizarlo de manera efectiva o igualitaria a el resto de la comunidad. Por supuesto, como dije previamente, en estos casos, en estos tres supuestos de procedencia, procesalmente es importante acreditar mediante informes técnicos la enfermedad que presenta el interno, la imposibilidad de tratamiento, la imposibilidad de recuperación, la enfermedad terminal, la discapacidad que torne inhumano, indigno y cruel la privación de la libertad. Por lo tanto, no basta únicamente con acreditar la enfermedad. Por ejemplo, un interno que padezca diabetes o hipertensión, por su condición letal, no va a ser automática la concesión del beneficio, sino que el juez competente o el juez de ejecución deben fundar su decisión en estos informes sociales, médicos y psicológicos. Y en el caso de personas privadas de la libertad, ya sea en condena o prisión preventiva, de delitos del artículo 119, párrafos 2 y 3, gravemente ultrajante y abuso sexual con acceso carnal, del artículo 120, estupro, del artículo 124 y 125, se deben requerir informes especializados. También, en el cumplimiento de lo que sería la prisión domiciliaria, se debe hacer un seguimiento a un contralor mediante dispositivos electrónicos o magnéticos, el cual permita ubicarlo al interno en su domicilio mediante un sistema de GPS, el cual le avise al instituto, en este caso, por ejemplo, nosotros en la provincia de Tucumán utilizamos el Patronato de Internos y Liberados, el cual les avise si el interno, ya gozando su prisión domiciliaria, la quebrase o no. La cuarta causal de procedencia hace referencia a aquel interno que haya alcanzado la edad de 70 años. Lamentablemente nuestros tribunales no hacen lugar a los pedidos de prisión domiciliaria de manera automática una vez que el interno haya acreditado a través de su DNI o de su partida de nacimiento la edad que refiere el inciso número D, sino que además están exigiendo la acreditación de alguna causal que demuestre un tratamiento inhumano, indigno o cruel en el cumplimiento de la pena. Personalmente entiendo que este inciso en especial debe operar de manera automática, toda vez que el legislador, en el párrafo segundo del artículo 33, únicamente estableció para los incisos A, B y C la elaboración de informes técnicos, es decir, los informes médicos, psicológicos y sociales. En cambio, para el inciso D no hace referencia, por lo que debería operar automáticamente. Además, procesalmente, esta causal de procedencia, la del interno mayor de 70 años, puede ser solicitada incluso 6 meses previos al cumplimiento de esa edad, a los fines únicamente de que se efectúe el informe socioambiental en el domicilio para acreditar que efectivamente pueda tener cumplimiento contralor la disposición o el dispositivo, mejor dicho, de vigilancia magnética. Por último, tenemos las causales de procedencia E y F, que hace referencia en primer lugar a aquella mujer que se encuentra embarazada a los fines de
que en la privación de su libertad se reduzca al máximo la afectación a su salud psíquica y física, priorizando el desarrollo del embarazo y por sobre todo priorizando la integridad por parte del feto. Y por último, el inciso F establece la posibilidad de otorgar el arresto o la prisión domiciliaria en aquellos casos en que una mujer, o mejor dicho, de una madre de un niño o niña menor de 5 años o con una persona discapacitada a su cargo. El fundamento principal es evitar el alojamiento por parte del menor en un sistema penitenciario, teniendo en cuenta lo inhumano y lo cruel que sería para ese menor su desarrollo y su crianza. Además, en los casos de alojar a la madre junto con su hijo en el sistema penitenciario, es decir, mantenerlos a los dos privados de su libertad, estaría quebrando el principio básico de mínima trascendencia de la pena. Hay que tener presente en estos casos la regla de Van Gogh y las recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los cuales establecen que en casos de condenas por delitos que permita su escala de punibilidad que la pena de prisión no sea de cumplimiento efectivo, así se debe resolver, teniendo en cuenta la preservación y evitando futuras lesiones o afectaciones al derecho a la salud física y psicológica de la madre en el caso del embarazo, como así también teniendo en cuenta el interés superior del niño en los casos del inciso F. Por último, el artículo 34 establece que el juez competente o el juez de ejecución puede revocar la medida otorgada si existiese un quebrantamiento injustificado por parte de la persona privada de su libertad bajo la modalidad arresto domiciliario. Asimismo, en los supuestos de los incisos A, B y C, si los nuevos informes técnicos acreditasen de que el interno puede tratar adecuadamente en contexto de encierro su dolencia, que el interno enfermo puede recibir un tratamiento digno y humanitario, incluso con una enfermedad en periodo terminal, pero dentro de la institución, y en los casos de los internos discapacitados, cuando se le pueda garantizar un trato humanitario, incluso con su condición de discapacidad en el sistema penitenciario, se revocará la prisión domiciliaria. Ya finalizando, me gustaría dejar una breve reflexión. Las 6 causales de procedencia que se acaban de analizar son pura y exclusivamente taxativas. Asimismo, en estas causales no se debe hacer de ningún modo una interpretación respecto al delito por el cual el interno fue condenado o el interno se encuentra perseguido penalmente, es decir, en aquellos casos donde no se alcanzó una condena firme de culpabilidad. Hay que prescindir, hay que dejar de lado el tipo penal y garantizar siempre que la privación de la libertad en su modalidad de pena de prisión o medida cautelar de prisión preventiva tiendan a únicamente restringir el derecho a la libertad de los internos y no afectar otros derechos. Muchísimas gracias. Les recomiendo, teniendo en cuenta la brevedad de la exposición, profundizar aún más en el análisis y en el estudio de la temática. Adiós.